Clase virtual de Medicina 5, módulo de dermatología. Pero antes de empezar con el tema que nos convoca, vamos a hablar realmente de lo que es un buen examen dermatológico, ¿no? La reseña es importante, pero la anamnesis es fundamental, por eso es ser cuidadoso y paciente en hacerla. La inspección es muy importante en dermatología, casi todo en esta especialidad de la clínica se ve. La palpación en unos casos se usa, pero no tanto. Y los métodos complementarios sí son muy importantes y algunos yo los puedo tener en el consultorio. Por ejemplo, obviamente, un buen microscopio, ¿no? Y poder usar técnicas como el raspaje cutáneo sin coloración, ya sea para ver ectoparásitos o para también hacer un tricograma, que sería arrancar los pelos y ver en qué estado están. Y también para hacer citologías, en este caso teñidas con distintos colorantes. Y la toma de muestra debe ser por impronta, por hisopado, por raspaje, por punción, etc. Lo importante es identificar al agente involucrado. Clase virtual. Ahora sí, lo que vamos a ver son las enfermedades bacterianas de la piel, también llamadas piodermias, que de dónde proviene esta palabra, ¿no? Pio, que se refiere a pus, enfermedades piógenas, ¿no? Y dermos, que es piel, enfermedades piógenas de la piel. Yo, al continuar con esta clase, voy a tratar de no estar leyendo todo el texto, sino tratar de señalar lo importante. Por ejemplo, acá, en el caso de epidermia, ¿cuál es la definición? ¿Qué es eso? Infección de la piel producida por bacterias. Tengo que pensar en qué bacterias son, ¿no? Que ya lo vamos a ver, qué son los Staphylococcus. ¿Cuál es Staphylococcus pseudointermedius o Bulasa positiva? La incidencia de epidemias es alta. Y también hay varios signos dermatológicos, depende del tipo de epidermia, pero van a depender también del manto. ¿Es un manto piloso largo, corto, denso, no? La localización de la misma, la profundidad de esa epidermia y la evolución o el curso de la enfermedad. Y tengo que tener en claro que mayormente es secundaria a otras causas subyacentes o problemas sistémicos, ¿sí? Pocas epidermias son primarias. Y los caninos son más susceptibles que los felinos y a otras especies a las piodermias. ¿Por qué los caninos son más susceptibles a las infecciones bacterianas que por ejemplo los gatos o el humano? Primero, la epidermis es bastante delgada, hay pocos lípidos intercelulares, falta el tapón de queratina. Aparte, la apertura del folículo piloso es más grande en el perro que en el gato. El pH más elevado, más alcalino. Todo eso favorece, hace que se produzca la epidermia. Y recuerden siempre los factores predisponentes, ¿no? Esos factores y o circunstancias predisponentes para una epidermia son factores físicos y enfermedades subyacentes, ¿no? Los físicos, como pueden ver en la columna de la izquierda, son eso, características anatómicas, por ejemplo, pliegues, ¿no? De distintos tipos que pueden tener distintas razas o sus mestizos. Falta de higiene, trastornos, cambios en temperatura o humedad, por ejemplo, alta temperatura o humedad favorecen, digamos, que se altere la normal fisiología de la piel y consecuencia de eso puede haber justamente una infección bacteriana. Los traumatismos y cuerpos extraños también favorecen distintos tipos de epidermias. Ahora, las enfermedades subyacentes son múltiples, ¿no? Por eso decimos que la mayoría de las piodermias son secundarias. Fíjense, por ejemplo, procesos infecciosos, por ejemplo, no bacterianos, por ejemplo, micóticos, trastornos parasitarios, sobre todo ectoparasitarios, pruriginosos, alergias, trastornos de caracterización que son las seborreas, endocrinopatías, enfermedades autoinmunes, todo esto puede predisponer a una alteración de la normal barrera cutánea, ¿no? Y producirse epidermis. Si bien la incidencia de epidermias en los caninos es alta, igualmente no es que se dé siempre, porque existe una protección cutánea con tres tipos de barreras, física, química y bacteriana, como pueden ver. Voy a nombrar unas de ellas. El manto piloso, pueden ser un manto piloso largo, corto, va a ser diferente. El estrato córneo, que es denso, inerte, entonces eso sí es una buena barrera física de defensa contra la agresión microbiana.
La secreción sebácea, sudorípara, la entidad cutánea, las ceramidas, los ácidos grasos, la urea, todo eso favorece justamente que haya una buena barrera fisiocutánea. En cuanto a la química, son el ácido linoleico, cloruro de sodio, interferón, transferrinas, inmunoglobulinas, y después está la barrera bacteriana, que forma un ecosistema cutáneo con bacterias banales, no patógenas. Esa flora bacteriana cutánea se puede diferenciar entre bacterias residentes y transitorias. Las residentes se multiplican en la piel, las transitorias no. Y las residentes son estas que pueden tener la columna de la izquierda. Entre ellas nos interesa sobre todo los estafilococos, coagulasa positiva, y después otros más. Y las transitorias son Pseudomonas, Proteus, etc., Escherichia coli y otras. Pero tenemos que diferenciar ahora entre los patógenos y no patógenos. Las patógenas son, y aparte es residente, es gram positivo, coagulasa positiva, y es el Staphylococcus pseudointermedius coagulasa positivo, que generalmente se aísla en las piodermias, ¿no? También está el aureus y el Mycobacterium. El Staphylococcus pseudointermedius, generalmente, aparte de ser residente, se ubica en las zonas de mucosa anal, nasal y oral. Cuando se produce la piodermia se puede extender, ¿no?, su propagación. En una piel normal, el número de bacterias, la flora normal, esa flora banal, permanece constante, pero se puede alterar por distintas causas. Por ejemplo, ciertos tratamientos antibacterianos, cambios climáticos, recuerden, alta humedad, alta temperatura, esto no va a favorecer la normal integridad cutánea. Y aumenta la cantidad de bacterias en, por ejemplo, pieles que son un poquito grasosas, o también a nivel entre los pliegues, ¿no? Y también pieles con patologías cutáneas previas como las dermatosis. Para que se establezca esa infección bacteriana o piodermia, tienen que darse varios factores. No solamente alterarse la normal integridad cutánea, sino que tenemos que ver la virulencia del patógeno, del microorganismo, es decir, la capacidad invasiva inflamatoria, si tiene trofismo tisular, la susceptibilidad del huésped por enfermedades subyacentes, ya sea de la piel o sistémica. Y esto es muy importante, porque la mayoría de las piodermias son secundarias, ¿no? También hay que tener en cuenta la adherencia de ese patógeno, ¿no?, a la piel. ¿Por qué? Porque tiene adhesinas, como fibronectina, entonces eso permite la adherencia de las bacterias a los queratinocitos. Después, y la bacteria también tiene toxinas, ¿no?, adherentes, que son estas que ven, ácido glicóico, proteína A, interferoxina, etc. Y después tenemos que hablar de algo muy importante, que es el biofilm, que no solamente se da a nivel cabello-bucal, sino en la piel también. Entonces, ¿qué es el biofilm? Acá está resaltado, es un ecosistema microbiano que está formado por uno o varios microorganismos. Esto le da a la bacteria mayor protección que de distintos agentes no físicos. Está formado entonces por una parte de células, 15%, y el resto por una matriz extracelular, ¿no? Y si está compuesto por Staphylococcus intermedios o Pseudomonas, son biofilms más resistentes a distintos otros agentes físicos, ¿no?, o antimicrobianos o que fuere que pueden llegar a utilizarse. Ya que hablamos de enfermedades bacterianas o infecciones, tenemos que diferenciar entre lo que es una colonización bacteriana y una infección. Esto lo saben ya en microbiología, pero lo repetimos. Colonización es eso, es el aumento del número de microorganismos en la piel, pero sin una respuesta de tipo por parte del huésped. Es decir, no hay presencia de células inflamatorias, puede haber solamente bacterias que obviamente no están fagocitadas, ni tampoco va a haber células inflamatorias. Eso es colonización. En cambio, con la infección sí hay microorganismos que están presentes y asociados a células inflamatorias, principalmente neutrófilos, muchos de ellos tóxicos, y que contienen bacterias en su citoplasma, fueron fagocitadas. Eso es una infección. La citología es un elemento importante para diferenciar entre infección y colonización. ¿Por qué? Porque yo tiño ese preparado y puede haber células inflamatorias y bacterias. Entonces, en la colonización bacteriana, ¿qué veo?
Presencia obviamente de células descamativas, a veces cerumen, detritus y bacterias, principalmente cocos. Eso es colonización. En cambio, en una infección voy a ver células inflamatorias, principalmente neutrófilos y neutrófilos tóxicos, es decir, degenerados o piocitos, con presencia de bacterias fagocitadas. También pueden estar libres de las bacterias, pero hay una respuesta del huésped, ¿no? Es decir, que están las células inflamatorias fagocitando bacterias. Eso es infección. Las piodermias son infecciones bacterianas. Y cuando uno piensa en infecciones bacterianas, piensa en cultivos y antibiogramas. Entonces, ¿cuándo cultivar en el caso de piodermias, ¿no? En el caso de piodermias recurrentes, bueno, las trata irreversible. Otro, uso prolongado de antibióticos de amplio espectro, esta posibilidad. Entonces, voy a elegir otro antibiótico más específico en base al cultivo. Cuando hubo pobre respuesta a la terapia empírica, eso también es una utilidad, una realmente indicación del cultivo. Y cuando en la citología, aparte de cocos, veo bacilos. Ahora, y resaltado, como pueden ver, en las piodermias profundas siempre, ya desde el inicio, habría que hacer un cultivo antibiograma. En infecciones que comprometen la vida del paciente, es decir, muy graves, y sobre todo se trata de piodermias profundas también, y si ya tuvo casos de estafilococos meticilina resistentes, lo mejor, lo indicado, es hacer un cultivo. Hasta ahora hablamos de todo lo que sean las barreras de defensa que tiene la piel contra los microorganismos, la virulencia de estos microorganismos, de los factores subyacentes que predisponen a una piodermia. Recuerden que la mayoría de las piodermias son secundarias a otras patologías de base. Y todo esto fue para entender que un agente que no es altamente patógeno como el Staphylococcus pseudointermedius, puede llegar a producir estas afecciones, algunas muy graves, es por todo esto. Así que ahora, si vemos la clasificación de piodermias, según un criterio que es el de la profundidad, ¿no? Por eso se habla de piodermias de superficie, superficiales y profundas, de acuerdo con qué parte de la piel esté afectada, ¿no? De superficie, las típicas son el parche caliente y el intérprete. Las superficiales es la foliculitis bacteriana, que es muy frecuente, el impétigo también, que se da más en cachorros en general, y después están las profundas, que son las piodermias profundas, que ya son más graves, ya sea localizadas o generalizadas y de distinto tipo. Las primeras son las piodermias de superficie, donde lo que está afectado solamente es estatocórneo por una leve erosión. Entonces hay inflamación superficial y habría una colonización bacteriana, y si no llegamos en profundidad. El gráfico que está a la derecha se observa justamente que están acá las bacterias, cocos, en este caso de color celeste, pero solamente está afectada la parte superior del estatocórneo. Entonces, el patrón lesional generalmente va a ser inflamación y eritema, lesiones primarias, pero después van evolucionando a alopecia, erosión, exudación. Y estos son los dos ejemplos, el intétrigo y la dermatitis biotraumática. Piodermia de superficie, dermatitis biotraumática, hotspot, parche caliente o dermatitis aguda húmeda. Tiene muchas sinonimias, pero es un trastorno típico que se da, una lesión húmeda, eritematosa, delimitada, aparición bastante abrupta, pero que va a ir progresando también, ¿no? Frecuentemente se ve en la cabeza, región lumbosacra, muslo, y obedece a muchas causas predisponentes, ¿no? Pulgas, como ectoparásitos, otros ectoparásitos, cuerpos extraños, hipersensibilidad, trastornos musculoesqueléticos, alteraciones de sacos anales, muchas causas, otitis también, pero es bastante agudo, ¿no? Puede ser pruriginoso y doloroso también, realmente es pruriginoso, y son realmente de zonas o zonas, digamos, climáticas húmedas, ¿no? De alta temperatura se da más, y si la capa es espesa y el pelo largo, realmente con más frecuencia se llegan a ver. Entonces, lo que hay que hacer en cuanto al tratamiento, primero hay que tratar de evaluar cuál es la causa subyacente. Y luego voy a hacer una toilette, y también tengo que puedo usar secantes o astringentes, tratar el prurito,
Y si hay obviamente infecciones concurrentes, tratarlas, porque lo es, pero es bastante leve. Entonces, ¿qué se usa? Puedo usar para tratar el prurito prednisolona, 0,5 miligramos durante una semana, no más que eso. Puedo usar sprays que tienen combinación entre antibióticos y corticoides, o algunas cremas con un bactericida antiséptico, como por ejemplo la mupirocina, ¿no? No usar antibióticos sistémicos alcanza con este tipo de tratamiento nada más. Y eliminar la causa de base. El tratamiento de la dermatitis piotraumática, parche caliente, hotspot, consiste en la toaleta. ¿Qué es esto? La tricotomía de la lesión afectada. Con esto puede eliminar todos esos pelos pegoteados con pus u otro tipo de secreciones que hay, ¿no? Una tricotomía bastante amplia tiene que ser para favorecer el tratamiento, que va a ser bastante tópico. Entonces, usar secantes astringentes. El peróxido de benzoilo es un shampoo antiséptico que tiene acción astringente, es bastante secante, secando la piel. En cuanto al prurito, porque es muy pruriginosa, se puede utilizar corticoides, prednisolona a dosis de 0,5 miligramos kilo, tratamientos cortos, ¿no? Y obviamente infección concurrente, pues esto se hablaba que es más que una colonización, que esto, que es una epidemia de superficie, se trata. ¿Y qué puedo utilizar? Antisépticos de uso local, por ejemplo la clorexidina, ya hablé del peróxido de benzoilo, o cremas en ungüentos, por ejemplo, como el ácido fucídico al 2%. Algunas fotos para ver las lesiones. Típica debajo de la oreja, a veces asociada a otitis externas, muchas veces. Pero ven, una lesión realmente circular, alopécica, eritematosa, exudativa, ¿no? Bastante molesta, da mucha picazón, distintos grados. Foto de la izquierda, un caso más agudo, bien etematoso, costas alrededor, y el caso de la derecha, un caso más crónico, ya hiperpigmentación, y si se fijan la oreja, la cara interna está afectada, así que este está asociado a una otitis externa. El otro tipo de epidermis de superficie que vamos a ver es el intértrigo, también llamada piodermo, dermatitis de los pliegues. Acá lo que ocurre es que son dos zonas cutáneas en aposición, ¿no? Dos aspectos y pliegues de piel que se enfrentan, piel que se enfrenta. Entonces hay un espacio entre las mismas. Ahí se acumulan detritos, suciedad, etcétera, y se produce este tipo de piodermia, ¿no? De superficie, ¿no? Que es infecciosa y inflamatoria también, con los signos clínicos que son eritema, exudación, el prurito es variable, y se le suma también el mal olor que puede llegar a tener. Los lugares, digamos, sitios anatómicos, ¿no? Que puede haber, son, algunos tienen que ver con la parte racial. Por ejemplo, un Sharpei, un Basset Hound, tienen teorías raciales que son muy propios de esa raza, entonces pueden desarrollar con más frecuencia ese tipo de piodermia. Pero también están los pliegues labiales, pliegues de la cola, los pliegues corporales normales, pliegues mamarios, otros que están asociados a la obesidad, y todo eso hace, los favorece, predispone a tener este tipo de piodermia. Y obviamente al estar contrapuestos o opuestos estos pliegues de piel, habría, digamos, humedad, una falta de ventilación en ese espacio comprendido entre esos sectores de piel que están opuestos. El tratamiento del intértrigo es básicamente tópico, que es limpieza y secado, ¿no? Limpieza es una forma de decirlo, pero se usan soluciones antisépticas, realmente en esta zona de los pliegues, aparte de limpiarlos, que se pueden ser antisépticos, por ejemplo, tópicos como clorexidina, el peróxido de benzoilo es otra opción, pero es más astringente, más irritante. Después tenemos la parte de secado, mantener secas esas zonas de los pliegues, ¿no? Después tratar otros contaminantes, porque ahí pueden desarrollarse legaduras, como un ejemplo de micosis que puede llegar a haber. Prevenir recidivas, y la forma de prevenir recidivas es una forma profiláctica, es mantener esta zona más o menos limpia y seca, estos pliegues. Y el tratamiento más radical sería extirpar estos pliegues o mejorarlos, ¿no? Para evitar justamente las recidivas.
Ejemplos de intertrigo, el bulldog con intértrigos pliegues faciales, y después tenemos en pliegues labiales. El Sharpei para mostrar nuevamente la cantidad de pliegues y la gran posibilidad de intertrigo que puede llegar a tener, ¿no? Ejemplos de intertrigo. Intertrigo o dermatitis de los pliegues a nivel facial, en la zona perivulvar, perineal también, en la zona también mamaria, ¿no? El abdomen ventral, donde también se puede encontrar. Vimos piernas de superficie. Las piernas superficiales ya van a ser un poco más profundas. Entonces van a afectar, aparte del estrato córneo, toda la epidermis y parte de la dermis hasta la desembocadura en el folículo piloso de la glándula sebácea. Esa parte del folículo piloso se llama infundíbulo, que es la parte superior. Entonces me sirve para saber los límites. Hasta ahí llega la epidermis superficial. Por debajo de esa será profunda. Pero bueno, las características entonces son que tienen también lesiones que son pápulas, edematosas, pústulas, pero que después pueden progresar a escamas, costras y los collaretes epidérmicos o lesiones en ojo de buey, que ya vamos a ver cuáles son. Entonces, ejemplos son estos que ven recordados en azul y son los que vamos a ver a continuación. Un ejemplo de piodermis superficial es el impétigo. Esto afecta a las zonas de piel sin pelo, es decir, zonas glabras o alopécicas, ¿no? Entonces son pústulas subcórneas que están en piel lampiña. Y las características clínicas es que se puede dar en cachorros o en adultos seniles. En cachorros, animales jóvenes. Son pústulas bastante frágiles que se pueden romper y a medida que se van rompiendo dan lugar a las lesiones tipo excoriación, hiperpigmentación, etc. Pero empiezan como pústulas, ¿no? Hay que acordarse que no involucra el folículo piloso, ¿sí? Zonas que no tienen pelo. Entonces la ubicación va a ser en zona axilar, zona inguilar y abdomen ventral, ¿no? No son dolorosas, generalmente son pruriginosas y muchas veces, a veces son autolimitantes. Distinto es, y está asociado a ver factores predisponentes, ¿no? Que tiene que ver con un mal manejo nutricional sanitario del cachorro, ¿eh? Tema de parásitos, virosis, desnutrición, falta de higiene. En cambio, en adultos gerontes hay un impétigo senil bulloso o ampollar que ya produce unas pústulas más grandes, más blandas, ¿no? Está asociado a animales que pueden tener procesos de tipo inmunosupresivos, por ejemplo enfermedades de tipo endocrinas, ¿no? Diabetes también, y puede haber signos sistémicos. Entonces el tratamiento va a variar, ¿no? En los cachorros muchas veces es autolimitante y que se puede usar un tratamiento sistémico, por ejemplo con clorexidina al 3%, ¿no? Y también la otra opción es la lavandina diluida, que ya vamos a ver cómo, son aspersiones que se hacen sobre esa parte afectada. Ahora, en el caso de adultos, el impétigo bulloso, ahí sí se puede usar baños con shampoo, con clorexidina 2 veces por semana, acompañado por antibióticos sistémicos no menos de 3 semanas. Algunas fotos para ver un poco las lesiones de impétigo. Ven las pústulas, ¿no? Que se pueden ver, sobre todo en zonas donde hay poco pelo o carentes de pelo, sobre todo zona axilar, inguinal, ¿no? Como se ven en varias de estas fotos. Más fotos de impétigo, algunas ya están indicando lesiones más crónicas, sobre todo la de la izquierda, y la de la derecha ven unas ampollas más grandes, ¿no? Ya más típicas de animales gerones.
El otro tipo de piodermia superficial y muy frecuente en los perros es la foliculitis bacteriana superficial, ¿no? Que este caso, como se llama, como dice el nombre, foliculitis, sí va a afectar zonas cubiertas por pelo, ¿no? Áreas corporales cubiertas por pelo, es decir, el folículo piloso y alrededor del mismo. Entonces hay que diferenciarlo de otras patologías que afectan al folículo piloso, por ejemplo, demodexia, dermatofitosis, procesos autoinmunes, erupciones farmacológicas y otras afecciones también. Entonces, las características clínicas es esa. Una de las afecciones más frecuentes de los perros. La presentación y distribución es variable, pero generalmente la parte de tronco y flancos muchas veces está afectada. El prurito puede estar, pero tiene diferentes intensidades, de muy leve hasta moderado. Y obviamente es secundario a causas subyacentes la mayoría de las veces. Y las causas subyacentes las pueden ver en esa columna de la derecha. Son muchísimas. Un recordatorio nada más del folículo piloso. Como se ve, tiene tres partes y esto depende mucho de justamente para la clasificación de las piodermis. Entonces, la primera porción, la superior, se llama infundibular, que la parte inferior, el límite, es la desembocadura de la glándula sebácea en el folículo piloso. Por debajo de eso se encuentra el istmo, ¿no? Y por debajo del istmo se encuentra el llamado segmento inferior del folículo piloso. Entonces, en las piodermas superficiales, el límite inferior es la desembocadura de la glándula sebácea en el folículo piloso, es decir, porción infundibular y todo lo que es epidermis, obvio. Los signos clínicos que me hace sospechar de que el perro tiene foliculitis: las pústulas pequeñas y eritematosas con pelo central, que después primero son pústulas y después van evolucionando, como en otras patologías, a alborosis de ruptura y costra, aparece la lesión en collarete, ojo de buey, escoriaciones, alopecia, hiperpigmentación. Entonces tenemos una forma troncal donde hay pápulas y el manto piloso que se dice que está apolillado, ya vamos a ver unas fotos. Y la forma ventral, collaretes epidérmicos o lesiones en ojo de buey. ¿Qué pasa con los animales de pelo largo? Pues esto es bastante típico en los pelos cortos, es muy visible, muy fácil de ver. En los pelos largos generalmente aparece solapada, es decir, disimulada por los pelos. Pero ¿qué puedo ver? Tricorrea, es decir, caída de pelo, un manto opaco, y puedo ver pústulas, alopecia, escamas y collaretes, sobre todo en la parte más inferior que tiene menos pelo. Típico ejemplo, la raza dálmata, donde se ven muy bien las lesiones de foliculitis. Perro de manto piloso corto sería. El de la derecha también, bien troncal en el dorso, y acá tenemos en la parte inferior ese aspecto apolillado, donde faltan los pelos en forma irregular y da ese aspecto, ¿no? Como una tela atrapada por polillas. Vistas de cerca, dos lesiones en collarete epidérmico o ojo de buey. Fíjense que tiene un centro que se va pigmentando, el halo eritematoso y también un borde costroso. Esto obviamente va evolucionando y cada vez se hace más pigmentado la parte central y más eritematosa de la periferia. Pero ¿por qué pasa esto? Acá hay una foliculitis. El pelo obviamente cayó por esta inflamación, es decir, o capaz que no había tanto pelo, pero hace eso. Hay que pensar en la parte tridimensional de esto. No solo avanza en profundidad, ¿no?, sino también en forma centrífuga. Entonces son varios folículos afectados que coalescen en sí con esa reacción inflamatoria y se forma el collarete, porque avanza también hacia la periferia. Por eso se ve así. Entonces, en los perros de pelo largo está solapada por esos pelos la lesión, y acá se ve cómo uno va levantando esos pelos y hay unas costas por debajo y aparece la lesión por debajo de esos pelos. Por eso, aparte de acá, sí, en dermatología la palpación a veces sí es importante. Yo tengo que tocar también para revisar, no alcanzo con la inspección.
¿Cómo se ve microscópicamente una foliculitis, ¿no? Hubo que hacer una biopsia, teñirla y esto es lo que se ve. Usualmente este método no se usa para diagnosticar piodermias, pero es para ver qué es una foliculitis. Una inflamación folicupiloso en el interior y a veces alrededor también, sería perifoliculitis. El corte, teñido con metoxidinosina, entonces es un corte longitudinal y se ve cómo está afectada la parte, sobre todo de la parte infundibular del folicupiloso, lleno de células inflamatorias. Unas pocas palabras de una entidad que se llama sobrecrecimiento bacteriano, que no hay que confundirlo con una pioderma infección. Es eso, ante distintas circunstancias, lo que se ve a veces son cambios un poco tipo seborreicos, como una descamación, un poco de alopecia, y lo que se hace es una impronta cutánea, y lo que se ve son detritus, células descamativas y microorganismos, sobre todo bacterias cocoides libres, sin células inflamatorias ni fagocitosis, sobrecrecimiento bacteriano. Otro tipo de piodermia superficial es la mucocutánea, que como lo dice el nombre, afecta a las uniones mucocutáneas, por ejemplo boca, narinas, ojo, prepucio, vulva, ano. ¿Sí? Los sintomatologías, las lesiones son similares, pero acá vamos a tener aparte dolor y si está afectado sobre todo la cavidad bucal puede ser que haya un mal olor también, ¿no? Entonces, las razas predispuestas son coli o vigero alemán, de ricocéfalas, y hay, digamos, que hace un diagnóstico diferencial con otras patologías, por ejemplo, enfermedades autoinmunes, carencia de ciertos elementos como el zinc, ectoparasitosis como la demodexia, alergias, malacesia, es decir, levaduras, candidiasis y todo eso. Entonces, al principio las lesiones son edema, eritema, erosión costas y después evolucionan a escoriación, úlceras, hipopigmentación y no hiperpigmentación, porque muchas veces esta mucosa bucal está pigmentada. Entonces, consecuencia de esto, lo que ocurre es una hipopigmentación, aparece color rosado. El tratamiento, entonces, va a ser variable, pero siempre es tópico y sistémico. Pero la mayoría de las veces es tópico el tratamiento. Recuerden, el antibiótico se utiliza en caso más críticos que no respondan a ese tratamiento tópico para evitar la presencia de la aparición de resistencia microbiana. Si podemos usar el tratamiento tópico nada más, alcanza. Si no, se da antibióticos y no menos de 3 semanas. Ejemplo de epidermis mucocutáneas, que no es un intértrigo. Esto es algo más grave, más doloroso, más intenso. Por eso el tratamiento a veces es más severo. Para tratar las piodermias superficiales hay que tener ciertos principios, sobre todo si lo que quiero es evitar la aparición de cepas de estafilococos meticilina resistentes. Entonces, ¿qué hago? Tratar de evitar antibióticos sistémicos, por eso piodermias de superficie superficiales, en lo posible evitarlas. Si se puede hacer tratamiento local o tópico, mejor. Utilizar baños frecuentes con shampoo, por ejemplo, de clorexidina, o aspersiones diarias con lavandina o también clorexidina. Es decir, la clorexidina puede venir en shampoo o puedo prepararla yo también para usarla en aspersión, diluir en agua. Y la lavandina también, que ya vamos a ver cómo se diluye. La mayoría de las epidemias son secundarias y muchas de ellas son recidivantes. Pero para entender bien esto, vamos a hablar de las causas generales que producen piodermia. Son tres, básicamente. Causas de tipo cutáneo, origen cutáneo, que sean las alergias, los trastornos foliculares y los trastornos de la queratinización, como síndromes seborreicos. Otras que son las causas de tipo metabólicas, que son las endocrinopatías, Cushing, hipotiroidismo y también trastornos metabolismo lípidos podría ser. Y las otras que son las inmunológicas, muchas de ellas son congénitas o adquiridas, por ejemplo, déficit de inmunoglobulinas. Entonces, dicho esto, podemos ver entonces esta diapositiva
y decir que muchas foliculitis recidivan asociadas, por ejemplo, a patologías antes sin prurito previo. Entonces tengo que pensar en endocrinopatías, causa metabólica, donde hay pústulas grandes y más propias de animales gerontes, o síndromes seborreicos, trastornos cutáneos de queratinización, ¿no? Que también entonces antes no había prurito y después recibió justamente por la foliculitis. Y otras con prurito previo, que serían casos de alergias o ectoparásitos, o puede ser la hipernecesidad bacteriana, que es la alergia al antígeno de pared del estafilococcus. Por eso prurito, es decir, reconocer eso, si había prurito previo o no, y así puedo ir diferenciando y más o menos tratar de discernir y llegar a la posible causa subyacente. Es decir, que la piodermia se diagnostica por examen clínico y generalmente, por eso si hay dudas, y la mayoría de veces sí las hay, con el examen citológico, para ver si hay neutrófilos tóxicos, si hay bacterias. Es un aliado muy importante, es decir, las pruebas diagnósticas. El cultivo de antibiograma es otra, sobre todo en piodermias profundas o en piodermias muy recidivantes, donde sería interesante hacerlo. La histopatología se utiliza poco, es decir, debe haber dudas sobre las patologías y puedo llevar una piodermia, ¿no? Y la otra es lo que tiene lo sería lo empírico, que es la respuesta al tratamiento. Si mejora, y bien, y hay una cura clínica, era una piodermia, sumado a los signos clínicos que tenía. Entonces, más en profundidad, y siguiendo con la clasificación de piodermias, tenemos a la piodermia profunda, donde ahí sí va a estar afectado todo, epidermis, dermis, la porción sobre todo más profunda, folículo piloso, pero esto puede avanzar hasta la dermis en su totalidad, hablamos de celulitis, y llegar hasta el tejido subcutáneo, y hablamos de paniculitis. En cuanto a folículo piloso, puede haber foliculitis, puede haber forunculosis, que es la ruptura del folículo piloso, y bueno, decía que la alteración de la dermis es la celulitis, ¿no? Entonces, el patrón lesional acá va a ser diferente que en el caso de las otras piodermias, porque acá vamos a ver placas, nódulos, alopecia, y después las lesiones si progresan a úlceras, trayectos fistulosos, con un exudado seromorrágico, deformación de esa superficie cutánea, porque son lesiones de esas granulomatosas, y los ejemplos de piodermias profundas son estas. Las hay localizadas y generalizadas. Vamos a ver ambas. Para que se instaure una piodermia profunda hay factores predisponentes varios. Muchos son inmunodeficiencias, otras son ectoparasitosis como la almodexia y también trastornos de tipo endocrino que puede haber. Entonces siempre tengo que buscar la causa de base. Y la forma es usar métodos complementarios de diagnóstico también, como improntas, raspajes, las biopsias a veces y los cultivos. Biopsias para una piodermia no tanto, pero sí otra patología de base. Por ejemplo, una seborrea de base, una seborrea primaria. O a veces puedo ver endocrinopatías a partir de una biopsia histopatológica, ¿sí? En cuanto a los raspajes y las improntas, son métodos muy rápidos de diagnóstico y lo que busco es ver células inflamatorias, bacterias, a veces puedo ver levaduras también, que puede ser una causa subyacente, una micosis, para que se pueda una piodermia, etc. Las piodermias profundas pueden ser localizadas o generalizadas. Entonces, vamos a ver las generalizadas, que generalmente están precedidas por una piodermia que fue superficial. ¿Qué pasó? Se profundizó, ¿por qué? Porque hubo un mal manejo. ¿Y a qué se puede deber esto? No utilicé el antibiótico más adecuado, o corté el tratamiento, lo suspendí antes de tiempo, o a veces la frecuencia de la dosis tampoco se llegó a respetar, o puede ser por un trauma folicular directo. Entonces, siempre o casi siempre hay un proceso subyacente, que son los que están vistos acá, en esta columna en color azul, y el agente etiológico
Como en las otras, el principal es el Staphylococcus pseudointermedius, pero a veces está asociado a Pseudomonas, Proteus, Escherichia coli o Mycobacterium. Por eso la importancia acá del cultivo de antibiograma. Entonces, clínicamente, la pioderma profunda de tipo generalizada, lo que se va a ver son fístulas drenantes, lo que se llama empanal de abejas, que ya vamos a ver unas fotos, qué significa esto. A la presión, estas lesiones, aparece un exudado que puede ser hemorrágico o purulento, bastante típico de una lesión infecciosa de la piel profunda. Nódulos eritematosos de distintos colores, sobre todo rojizos o bullas, hemorragias porque tienen sangre en su interior, ¿no? Puede haber necrosis superficial, costras de distinto tipo. Obviamente estas enfermedades no son pruriginosas y son dolorosas. Y cuando se vuelven crónicas, puede haber fibrosis, hiperpigmentación, lichenificación y también deformación, porque son lesiones granulomatosas. Hay tejido conectivo también, tejido de granulación. Y lo que puede ocurrir es el agrandamiento de linfonódulos, es decir, linfoadenopatía. Entonces yo tengo que diferenciar, por ejemplo, una demodexia generalizada con una epidermia secundaria puede dar linfoadenopatía. Y otra patología no cutánea que da linfoadenopatía es el linfoma, no olvidarse de eso. Ejemplo de pacientes con piodermias generalizadas, distintas partes del cuerpo, pero ven alopecia eritema, los nódulos, algunos tractos drenantes, ese del perro blanco, por ejemplo, que está en la foto inferior izquierda, está presionando ese nódulo y drena un material cero hemorrágico, bastante típico de las piodermias profundas, muy dolorosas por cierto. Varias lesiones de piodermia profunda. Entonces, tractos drenantes, ya sea material hemorrágico o purulento. La última de las fotos se ve que es un poquito más crónica, entonces ya está más pigmentada. Un ejemplo, en este caso del caniche, con una piodermia profunda generalizada, con lesiones de distinto tipo. Los gatos también pueden tener piodermias y profundas también. En el caso del mentón, la cara también. La de abajo es un perro, que sería un absceso por pelea. Pero recuerden, es menos frecuente en los gatos por las características del folículo piloso, como la piel que tiene, que es diferente a los perros. Vimos una microfotografía de la foliculitis, vemos ahora la forunculosis, que es propia de las piodermias profundas. Acá son cortes transversales de folículos pilosos. El de abajo está roto, forunculosis, lleno de células inflamatorias. ¿Cómo tratar la piodermia profunda generalizada? La mayoría obedece a causas subyacentes, así que habría que determinar la causa de base, ¿no? ¿Qué son? Inmunodeficiencias, alergia, endocriopatía, ectoparasitosis, etc. ¿Qué hago después? Obviamente hago una impronta, un raspaje, puede ser el cultivo, ya sea micótico o bacteriano, porque puede ser que haya micosis también. Y bueno, y la biopsia es el último de los casos, pero no para una piodermia, sino cuando sospecho quizás otras patologías, y a partir de esto puedo dar una piodermia. Así que, hecho esto, entonces en base a signos clínicos y aunque sea unas citologías donde puedo ver bacterias fagocitadas y neurológicos tóxicos, entonces puedo implementar el tratamiento, terapia tópica y terapia sistémica. Tópica, baños frecuentes con peróxido de benzoilo al 2,5% y previa aplicación de la N-acetilcisteína, que lo que hace, viene en spray, es un producto más moderno y permite que estos productos, es decir, lo que hacen es destruir el biofilm, ¿no?, bacteriano, este que se forma, y permite que los antibacterianos actúen de mejor manera, sobre todo a nivel tópico. Y también antibioterapia, previo cultivo, un antibiograma, más o menos de 45 a 60 días. Ahora,
Si hablamos entonces de patologías por inmunoincompetencia y todo, hay que hablar del uso de inmunoestimulantes, en caso de alteraciones sobre todo congénitas. Y otro elemento a utilizar en las piodermias profundas son los fomentos tibios con distintos tipos de soluciones que vamos a ver al final de la clase. Codex o Epsom, ya vamos a ver cómo se prepara. Piodermias ahora localizadas. Una es la forunculosis piotraumática, que no es la dermatitis piotraumática, pero puede haber empezado con una de estas y se profundizó. Es decir, que la localización es bastante similar, ¿no? Específicamente en la zona de la cara, cuello, y son lesiones únicas o múltiples, pero la diferencia está en que esa lesión delimitada, de aparición aguda, eritematosa, en este caso se nota que es más grave porque es un poco más hemorrágica y aparte tiene una o varias pústulas satélites en la periferia de la lesión, cosa que no tiene el parche caliente o dermatitis piotraumática, ¿no? Hay razas susceptibles, por ejemplo el labrador, el golden retriever, siberian husky. Entonces, las lesiones son en forma de placas, son proligiosas y dolorosas, resumantes, cero purulentas, pueden ser, y el tratamiento va a ser también la toilette, ¿no? Quirúrgica, o antisepsia, perdón, el antibióticos de uso sistémico porque es profunda, justamente la primera profunda, antisépticos y obviamente no dar corticoides confundiéndola con la dermatitis piotraumática, ¿sí? Ejemplos, en el boxer a nivel facial es más grave, más intensa, más dolorosa que el parche caliente. Raza predispuesta, el labrador a nivel facial, justamente, delante y debajo de la oreja, pero ven que se ven hasta tractos drenantes y todo. Esto es más grave que la dermatitis traumática, que es con la cual hay que hacer sobre todo el diagnóstico diferencial, ¿no? El tratamiento entonces se basa en considerar el problema de base. ¿Cuál es realmente? Y entonces se pueden hacer improntas, raspajes o de cultivo, y como es una pierna profunda, puedo usar los fomentos tibios con esas soluciones de Epsom, Codex o Burroughs 2 veces por día, ¿no? Otra opción, también de tratamiento local, son las cremas con mupirocina o peróxido de benzoilo al 5% y implementar, como es una pierna profunda, la antibiotioterapia más o menos 45 a 60 días. Otro tipo de piodermia profunda de tipo localizada es la forunculosis nasal, también llamada piodermia nasal. Como su nombre lo dice, afecta al puente nasal. Y hay razas predispuestas, sobre todo las que tienen el cráneo de tipo dolicocéfalas, ¿no? Las razas que se utilizan también para cazar, ¿no? Y el acto de hocicar también predispone a esto. El tipo de lesiones que se va a ver inicialmente son papulopústulas que van evolucionando, ya que esta es una epidemia profunda, a foliculitis profunda, forunculosis, entonces las lesiones ya la piel se ve más irregular, eritematosa, aparecen úlceras también, exudan material de tipo hemorrágico, hemorrágico, purulento también, y puede quedar cicatrices después, ¿no? de que va evolucionando esto. Hay que hacer un diagnóstico diferencial con otras patologías que afectan al puente nasal, como por ejemplo enfermedades autoinmunes, la micosis, deficiencia de oligoelementos como el zinc, ¿no? Y que hay que tener en cuenta. El tratamiento va a ser dual también, es decir, tópico y sistémico, y después vamos a ver cuál es. Dos bull terriers con piodermia nasal o forunculosis nasal. Ven la alopecia, el eritema, la inflamación intensa y los tractos drenantes, lesiones ulcerativas que drenan un material cero hemorrágico. Habíamos dicho entonces que el tratamiento puede ser local y sistémico. Entonces el local puede usarse ungüentos antisépticos, ¿no? O los fomentos tibios,
delicadamente, es una zona muy sensible. Va a aplicar también 2 veces por día. Y la antibiotioterapia, ¿no? 45-60 días. Y por supuesto tratar de evitar las causas desencadenantes. Otro tipo de piodermia profunda localizada, bastante cercana a la anterior, a la nasal, es la del labio cimentón, que es lo que afecta justamente. Más que nada en perros jóvenes, pelos clavados, es decir, pelos claramente duros, ¿no? Incluso también, que actúan como cuerpo extraño. Es una posibilidad. Entonces, es una foliculitis profunda y llega a forunculosis, por eso el nombre también que tiene. Tengo que hacer diagnóstico diferencial con las patologías que afectan a estas áreas. Por ejemplo, demodexia, dermatofitosis, es decir, las micosis, donde se pueden ver. Y en cuanto al tratamiento, considerar el uso entonces local y sistémico. Local, usarse peroxibenzoilo, clorhexidina, la mopiroxina, solamente si se hizo un cultivo y fue meticina resistente. Recuerden no utilizarla de rutina. Pueden usar el ácido fucídico en su reemplazo. Y también antibióticos sistémicos y sobre mantenimiento con corticoides por las lesiones, ¿no? Que se ven, granulomatosas. Lo que hace esto, que tener corticoides, es disminuir esa inflamación. Más ejemplos de foliculitis y forunculosis del hocico, sobre todo la parte del labio y mentón, ¿no? Distintos grados de intensidad y profundidad. Otro tipo de piodermia profunda localizada es la piodermia interdigital o pododermatitis bacteriana, ¿no? Que fíjense la definición, que dice es un proceso morboso, es decir, una enfermedad flogística, inflamatoria, polifacético, puede presentar distintos aspectos clínicos de acuerdo con la evolución, y multifactorial, es decir, que obedece a varias causas subyacentes que las pueden ver justamente en el cuadro inferior izquierdo. De ellos podemos ver los cuerpos extraños, son importantes, los ectoparásitos como el de Modex, infecciones como por ejemplo de tipo micóticas, entre ellos levaduras y otras, trastornos alérgicos, hipersensibilidad, endocrinopatía, etcétera. Pero hay razas predispuestas, que son las razas grandes, de pelo corto, pesadas. Entonces, si pensamos en cuerpos extraños, realmente el pelo corto protege menos a nivel podal que el pelo largo frente a cuerpos extraños. A su vez, esos mismos pelos de esas razas son gruesos, ¿no? Y pueden actuar también como ellos mismos, como cuerpos extraños frente a ciertos traumatismos, y generarse la lesión. Entonces, uno o más miembros, entonces se agrega otro signo, que es el de la claudicación, sobre todo a nivel podal, ¿no? Y bueno, los signos clínicos entonces empiezan como el eritema, el digital, el amido, la inflamación, la alopecia, y van avanzando hasta los nódulos, ampollas hemorrágicas. Esto es bien típico, fístulas también, de las piodermias profundas. Pododermatitis de distintas intensidades y gravedad, sobre todo la superior izquierda, que es muy intensa. Fíjense lo doloroso que es esto, obviamente que esto cursa con claudicación, lamido, y vemos otras lesiones más crónicas. Bueno, más lesiones de distinta gravedad. Algunas se ven más interdigital, otras se ven cerca de las almohadillas palmares o plantares, otras más crónicas con micropigmentación, otras ya se ven lesiones nodulares, tipo granulomas, algunas ulceradas. En cuanto al tratamiento de la pododermatitis, ¿no? Piodermia profunda, localizada, a nivel de distal de los miembros, primero hay que reconocer la causa de base, que son múltiples, y tratarlas. Y en cuanto a la lesión en sí, la toaleta quirúrgica, ¿no? Y en cuanto a un tratamiento médico más largo y prolongado, se pueden usar pediluvios y no fomentos, es decir, sumergir los miembros, los miembros afectados 2 veces por día en esta solución, por ejemplo, González de Epsom, ¿no? En cuanto al tratamiento local de las lesiones, hay ungüentos, por ejemplo el ácido fucídico. Acuérdense que también está la opción de multirosina, pero resérvenla si se hizo un cultivo, un programa y dio
un estafilococcus oficina resistente, evolucionantes. O puedo usar peróxido de benzoilo en gel al 5%, hay otras formas también, ¿no?, de usarlo. En cuanto a la antibiotiterapia sistémica, es un tratamiento largo, 6 a 12 semanas, y está la posibilidad de tratamiento quirúrgico, que es la podoplastia de fusión. Otro tipo de epidermia profunda, del tipo localizada, además, sería la celulitis o forunculosis del ovejero alemán, ¿no?, que está asociada a fenómenos de inmunodeficiencia, realmente, problemas de inmunidad celular. El CD está aclarado que es cúmulo de diferenciación, en las siglas que significa, así que puede estar asociado a esto: disminución de linfocitos CD4, ¿qué función cumplen? Identificar, fagocitan, atacan y después destruyen las bacterias, y también de linfocitos CD21 que se expresan en la membrana de los B maduros, y entonces los activa, ¿no?, para formación de las células plasmáticas y anticuerpos. Todo eso entonces estaría afectado. Y los factores desencadenantes, ¿no?, serían, para que se produzcan en la enfermedad, sean reacciones realmente exageradas o desmesuradas, desenfrenadas, a que atopías, alergia a pulgas, endocrinopatías como el hipotiroidismo o ectoparásitos también. Los signos clínicos de la celulitis del ovejero alemán, generalmente en el lomo y laterales muslo típico y abdomen ventral. ¿Cuáles son las lesiones? Las primarias van a ser las pápulas, pústulas, van evolucionando a erosiones, costras, y después aparece lo típico de la epidermia profunda: úlceras, fístulas, lesiones de forunculosis, hiperpigmentación, seborrea, la celulitis, es decir, la inflamación ya difusa, dermis, y linfadenopatías. En este caso, si es el muslo, será el afectado el linfonodulo popliteo. Esta foto de la celulitis del ovejero alemán es para demostrar lo que se ve en las piodermias, que decía profundas, ya sean generalizadas o localizadas. Este caso es una localizada en el ovejero, donde vemos múltiples tractos drenantes, lesiones ulcerativas, eritematosas, con zonas de hiperpigmentación. Quiere decir que también esta lesión es crónica, ya aparecen lesiones más secundarias asociadas a la cronicidad. El tratamiento de la celulitis o forunculosis del ovejero alemán es reconocer la causa subyacente, que dijimos que puede ser una reacción exacerbada a ciertas alergias, como la atopía, alergia a las pulgas también, o endocrinopatías como el hipotiroidismo o ectoparasitosis, ¿no? El tratamiento en sí entonces es la tricotomía y baños diarios, es decir, terapia tópica, con por ejemplo peróxido de benzoilo al 2,5%, recuerden, shampoo antiséptico, y también tiene acción antiseborreica. Antibióticos sistémicos durante 90 días más o menos, y en el caso que no pueda hallar, identificar esa causa disparadora o desencadenante, se puede usar el alfa interferón recombinante, ¿no?, porque estamos hablando de una inmunodeficiencia. La forunculosis aclaro por lamido, también llamada granuloma aclaro por lamido, es un proceso de una epidermia profunda localizada, ¿sí?, pero es multifactorial, son varias las causas probables o posibles en el desencadenamiento de esta enfermedad. Lo que es un lamido excesivo y compulsivo en un área focal del mismo. Entonces, la lesión es alopécica, circunflicta, es realmente proliferativa, ¿no?, por el proceso inflamatorio crónico con tejido de granulación, que habla también, y resumante, es decir, que es una lesión húmeda que puede exudar material, por ejemplo, cero hemorrágico, cero purulento, etc. Hay persecuciones raciales, sobre todo en razas gigantes, esto es lo más probable que se ve, grandes, y lesiones pueden ser únicas o múltiples, ¿no? Por ejemplo, en las zonas más afectadas son carpo, metacarpo, también la zona de tarso y metatarso. El estrés contribuye, pero hay causas subyacentes, que son estas, las que ven acá. No las voy a nombrar todas, pero tengan en cuenta los cuerpos extraños, los traumatismos, artropatías, etc. Las características clínicas entonces van a ser placo nódulo,
lesión que se erosiona, se ulcera, con material exudativo, y cuando se hacen crónicas, entonces hay fibrosis y más contaminación. Algunos ejemplos de dermatitis aclarado por lamido. Entonces fíjense en dorsal de carpos, metacarpo, y otra de nivel metatarsiano también. Localizaciones típicas, uno o varios núcleos. En cuanto al tratamiento de la forunculosis aclarado por lamido, tengo que considerar también la causa desencadenante, la causa de base. ¿Qué va a hacer? Entonces, si está afectado un solo miembro, pensar en un trastorno tipo psicogénico, similar al trastorno obsesivo-compulsivo de los humanos. Ahora, si está afectado más de un miembro, buscar otras causas, causas de tipo alérgicas, endócrinas como hipotiroidismo. Es decir, que voy a hacer serología, los tiroides también, etc. Aparte de hacer las improntas, ¿no?, para ver la citología de las mismas. Y entonces lo que tengo que ver acá, para decir que sí es una piodermia realmente, es que esté infectada, que haya neutrófilos tóxicos y tengan bacterias fagocitadas. No solo cocos, sino también bacilos puede haber. Entonces el tratamiento dual, también, es decir, tópico y sistémico. Sistémico, antibióticos no menos de 60 días, y tópicos hay varias opciones. Esta es una, que es la acetonía fluoxetinol a 0,05, 0,01% en nivel sulfóxido, para aumentar esa penetración. Y hay una cita acá a lo clasiquinil, que es de un trabajo presentado hace pocos años, que fue tratado con éxito un perro que tenía una dermatitis o granuloma o forunculosis por lamido, justamente con esta droga que se usa bastante para la dermatitis atópica canina y también otras alergias. Entonces, la mayoría de las piodermias son secundarias, pero muchas de ellas son recidivantes, ya sean superficiales o profundas. Entonces, ¿por qué puede ser que recurran, ¿no?, o recidiven? Una puede ser por tratamiento inapropiado. Fallas, por ejemplo, selección del antibiótico, en la dosis del mismo o la duración del tratamiento, que a veces generalmente se anticipa la finalización del tratamiento. Muchas veces pasa eso. Otra puede ser que combinamos antibióticos con corticoides, y la otra son enfermedades subyacentes, que pueden ser pruriginosas o no pruriginosas. Acá pueden ver cuáles son las pruriginosas, siempre lo que sería ectoparásitos, hipersensibilidad bacteriana, alergias, y las no pruriginosas como endocrinopatías, problemas seborreicos, trastornos nutricionales, ¿sí? Entonces, las pautas terapéuticas o tratamiento en general. Primero, tengo que reconocer los distintos tipos de piodermia. Por eso hablamos de esa clasificación, porque a veces van a ser distintos los tratamientos y lo que vamos a ver también. Reconocer el microorganismo implicado. No siempre va a ser Staphylococcus pseudointermedius. En las profundas puede estar acompañado por otras bacterias, muchas veces bacilos. Reconocer la causa subyacente, casi siempre asociadas a otros factores subyacentes, ¿no? Y también implementar el tratamiento con el medicamento, es decir, generalmente antibiótico, con la dosis, frecuencia y el tiempo adecuado, para evitar esto, las recidivas. Una parte muy importante de la terapéutica de las piodermias es el uso de antibióticos por vía sistémica, ¿no?, ya sea oral o parenteral. Como pueden ver en este listado, si no figura la vía de administración es oral. En los casos en que sea parenteral, así está escrito, lo dice. Pero tenemos entonces divididos en líneas: primera línea, segunda y tercera línea. Las de primera línea realmente son los de uso empírico, realmente sin cultivo antibiograma previos. Los de segunda y tercera no, sobre todo los de segunda, la rifampicina y la amicacina, que se usan en ciertas piodermias, es obviamente hay que usarlas previo cultivo antibiograma. Pero con respecto a la primera línea, y cuando pensar en un uso antibiótico de forma sistémica, de forma empírica, es teniendo en cuenta ciertos criterios. Primero, primer caso de piodermia en la vida de ese paciente. Otra, que no compromete la vida del animal.
Otra cuando no tengo para nada sospechas de que pueda haber una resistencia bacteriana. Otra es que la citología que hice me dio presencia, aparte de esas inflamatorias, bacterias tipo cocoides nada más, no bacilares. Y otra es cuando la parte clínica no me hace pensar o suponer una epidemia profunda, es decir, epidemias superficiales o a veces de superficie, ¿no? Aunque generalmente estas últimas se reservan el tratamiento de tipo tópico. Así que primera línea, segunda línea y después tenemos la tercera línea. Y los antibióticos de tercera línea, último recurso, que generalmente va a estar reservado para Staphylococcus medicina resistente, son estos tres: vancomicina, teicoplanin y linezolid. Muy útiles en el tratamiento de las piodermias son los antisépticos. En este caso hablamos de los shampoos antisépticos. Por ejemplo, con clorexidina, un antiséptico bastante suave, poco irritante, con buen efecto residual, con acción no solamente bactericida, sino antimicótica también. El peróxido de benzoilo es otra opción, pero lo que tiene es que deseca más y puede irritar la piel, por lo tanto no habría que usarlo con mucha frecuencia. Es otra variable, otra opción en el caso de demodexias, por ejemplo, con piodermas secundarias, es bastante útil. O solamente el tratamiento de demodexia también, una parte del tratamiento. También la clorexidina combinada con la fitoesfingosina se utiliza, pero no con tanta frecuencia. Vamos a los inmunomoduladores, que justamente es otra opción a utilizar, teniendo en cuenta las alteraciones que puede haber en el sistema inmune para que el individuo tenga una piodermia. Entonces, interferón alfa recombinante, esto es de farmacia humana, esta es la dosis. Después hay bacterinas y autovacunas, también se pueden llegar a utilizar. Hay una vacuna del laboratorio Biol, que es antipiógena polivalente, también de uso humano. Y en el último caso, que se hace de terapia ya a modo de fitoterapia, de alguna manera, que es Echinacea angustifolia, 20 gotas por día, que es más que nada anecdótico, se probó pero no fue muy efectivo. El uso de quimioterápicos o antibióticos tópicos también. Tenemos una más novedosa, que es la acetilcisteína en solución al 2% para destruir el biofilm, ¿no? Que es toda esa especie de sistema que hay o medio en el cual se desarrollan estas bacterias y las hacen más resistentes a los agentes empleados para su eliminación. Se usa uno antes del baño y después se hace el shampoo antiséptico. La lavandina común, hipoclorito de sodio al 2,5%, una parte en 50 de agua, es decir, 20 mililitros por litro de agua y se hace por aspersión. La clorexina no solamente en el shampoo, sino también en forma tópica, ¿no? Se podría utilizar al 2 o al 3% para lesiones, sobre todo focales, ¿no? Y la otra opción son las cremas ungüentos, el ácido fusivo al 2%, y por último la mupirocina al 2% reservada a Staphylococcus que son meticino resistentes, no usarla antes. En cuanto a los fomentos tibios, que se usaban más en las piodermias profundas, sobre todo cuando eran localizadas, acá están las opciones, ¿no? Solución de Burroughs, agua blanca de Codex, la solución de Epsom, algunas ya vienen preparadas y otras hay que preparadas en sí. Y la otra es el agua de Libur, un tercio de esta agua de Libur más 2 tercios de agua. Entonces, fomentos tibios en paños húmedos se hacen 2 veces por día y ya está. Algunos, recuerden, se puede usar como pediluvios también. Varias veces nombré a los Staphylococcus meticillina resistentes. Entonces, ¿cuándo voy a sospechar que realmente se trata de una piodermia provocada por Staphylococcus meticillina resistentes? Cuando, por ejemplo, desaparecen menos del 50% de las lesiones a 2 semanas de empezar el tratamiento de antibióticos y apropiados, es decir, tratamiento de antibióticos apropiado, a dosis, frecuencia y todo apropiado, pero ¿qué pasa? No desaparecen las lesiones. O que aparezcan nuevas lesiones como pápulas, pústulas, collaretes epidérmicos 2 semanas o más después de la iniciación de la terapia sistémica apropiada. Ahí tengo que pensar que son bacterias resistentes a la meticilina.
Por último, entonces, las conclusiones de enfermedades bacterianas de la piel. Primero, la mayoría de las piodermias son secundarias a otro tipo de patologías. Tengo que buscar la causa para poder tratarlas. Tengo que reconocer el tipo de piodermia, justamente, y para eso hay una clasificación en cuanto a la profundidad de la misma, de superficie, superficiales y profundas, porque pueden tener distintos tratamientos y a veces distintos agentes etiológicos, sobre todo en la profunda. Tengo que saber seleccionar la terapéutica adecuada, no usar indiscriminadamente antibióticos y darle importancia a la terapéutica de tipo local o tópica. Y en algunos casos usar estimulantes del sistema inmune. Eso es todo por la parte de Piodermia.